Cuando alguien nos parecía un preso muy valioso, el Departamento de Defensa no se ocupaba de él, sino la CIA. Y así debía ser. En el caso de Al-Qahtani, era un preso de alto valor y por alguna razón no fue transferido a la CIA. Un subalterno en la cadena de mando decidió que era el 20º secuestrador del 11S. El general Hill redactó un memorándum que decía: hay 3 categorías de técnicas de interrogatorio que queremos que considere para su aprobación. ¿Cómo eran esas técnicas? Las había de todo tipo. Una de las que recomendaba era el ahogamiento simulado y yo la rechacé. Otras eran gritarle al preso. Técnicas de engaño en las que intervienen varios interrogadores. Un interrogador podía identificarse como alguien de otro país con fama de duro en cuanto al trato con prisioneros. Técnicas de categoría 2. Posturas tensas como estar de pie durante un máximo de 4 horas. Uso de documentos falsificados. Uso de celdas de aislamiento. Privación de luz y de estímulos auditivos. Uso de capuchas durante los traslados y los interrogatorios. Interrogatorios de 20 horas. Supresión de artículos de confort. De símbolos religiosos y de ropa. Afeitado forzoso del vello facial. Uso de fobias personales tales como miedo a los perros para provocar estrés. Técnicas de categoría 3, contacto físico no violento, empujar o golpear con un dedo en el pecho o empujar levemente. Creo que eso es todo. Por Dios, son muchísimas cosas. Jim Haynes, el consejero general de defensa, me lo envió con un memorándum adicional. Le recomiendo que apruebe la mayoría de las de categoría 1, si no todas. La mayoría de las de categoría 2, si no todas, y 1 o 2 de las de categoría 3, pero que desapruebe el resto. Recuerdo que una recomendación era tenerlos de pie entre 3 y 6 horas. Cuando la aprobé, escribí: yo estoy de pie 8 o 10 horas diarias. No lo recuerdo bien, pero era algo así. Evidentemente no quería que mi memorándum llegase a los escalones más bajos de la cadena de mando. En el caso de Al-Qahtani, algunas de las cosas que se le hicieron no estaban aprobadas. Y el plan de interrogatorio, que definía la duración y la combinación de técnicas, no era apropiado. El abogado del Estado se hizo eco del asunto y dijo: hemos oído que se han hecho cosas a ese prisionero que no estaban aprobadas o que no eran apropiadas según el plan de interrogatorios. Nada más decírmelo, anulé aquel memorándum y semanas más tarde publicamos las técnicas de interrogatorio mejoradas. Recibimos críticas por parte de algunos militares porque decían que al suspender los interrogatorios durante unas semanas pusimos en peligro al pueblo estadounidense. ¿Cómo sabe uno cuando está yendo demasiado lejos? No se puede saber con certeza. Las decisiones fáciles se tomaban desde abajo. Si me pregunta cómo se sabe, la respuesta es que no se puede saber. Sería maravilloso poder ver lo que hay al otro lado de la esquina. Que nuestra imaginación fuera capaz de anticipar todo lo que es susceptible de pasar y que, de esa selección, pudiéramos escoger lo que realmente va a suceder. Any evidence to indicate that Iraq has attempted to or is willing to supply terrorists with weapons of mass destruction? As we know, there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. We just want to know, are you aware of any evidence? Because that would increase our level of belief from faith to something that would be faith and evidence. Asunto: a discutir con P, es decir, con el presidente de Estados Unidos. La ausencia de pruebas no prueba la ausencia de nada. Cuando se habla de ausencia de pruebas,
Eso no prueba la ausencia de lo que se quiere probar. Lo que se dice es que hay una ausencia de pruebas de algo, pero uno no debería decir que automáticamente eso prueba que algo no existe. A partir de la primera aseveración, es muy fácil equivocarse y decir que la ausencia de pruebas de que algo existe significa que eso no existe. If an inspection team goes in now and finds nothing because perhaps Iraq is very good at hiding it, or perhaps they have nothing, but you all are of the belief that they have it. If they find nothing, does it make your job more difficult in trying to assemble an international coalition to disarm him by other means? Goodness gracious, that is kind of like looking down the road for every conceivable pothole you can find and then driving into it. I just don't get up in the morning and ask myself that. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. There isn't any debate about it. Creímos que era la mejor información de la que disponíamos. ¿Cómo lo describe uno cuando resulta que no es exacta? ¿Lo describes como un fracaso de inteligencia? Supongo que, en cierto modo, sería justo que alguien pueda sugerirlo. Supongo que Saddam Hussein temió que se descubriera que tenía esas armas y las sacó o las destruyó, pero no quiso que nadie supiera que lo había hecho. Quizás las destruyó sin querer admitirlo, por miedo a parecer débil. ¿No sería extraño destruir las armas de destrucción masiva para acabar siendo invadido igualmente? Yo no estoy sugiriendo que ese fuera el caso. Sinceramente, no sé cuál fue el caso. Todo lo que sé es que los servicios de inteligencia convencieron al presidente y al secretario Powell, que estuvo días preparando su presentación ante las Naciones Unidas. Y luego se pasó años tratando de explicar por qué lo hizo. Es muy fácil. Lo hizo porque creía que era cierto. 15 de octubre de 2001. Asunto: definición. Por favor, denle una buena definición de terrorismo, detallando qué es y qué no es terrorismo. 28 de diciembre de 2011. Asunto: adopción de terminología común. Sugiero el uso de los siguientes términos: talibanes afganos, oficiales y combatientes afganos del antiguo régimen. 31 de octubre de 2002. Asunto: definición de victoria. ¿Dónde está esa definición de victoria? 6 de enero de 2003. Asunto: terminología. Quiero hacer una lista de cosas que he hecho en el Pentágono, como deshacerme de ciertas palabras. Defensa nacional con misiles. Requisitos. Disposición. ¿Disposición para qué? 1 de octubre de 2003. Asunto: por favor, busquen la definición del diccionario Oxford de la palabra varios y escríbanmela. Gracias. 14 de mayo de 2004. Definición. Por favor, denme la definición del diccionario de chivo expiatorio. Gracias. ¿De dónde salió la expresión conmoción y pavor? No lo sé. Al parecer la leyó el general Franks. Él la usó y pasó a formar parte del debate en la prensa. Pero, ¿y la idea de conmoción y pavor? Le he dicho todo lo que sé sobre esa frase.
I picked up a newspaper today, and I couldn't believe it. I read 8 headlines that talked about chaos, violence, unrest, and it just was henny penny, the sky is falling, I've never seen anything like it, and here is a country that's being liberated. Here are people who are going from being repressed and held under the thumb of a vicious dictator, and they're free, and all this newspaper could do, with 8 or 10 headlines, they showed a man bleeding, a civilian who they claimed we had shot, one thing after another. It's just unbelievable how people can take that away from what is happening in that country. Stuff happens. But in terms of what's going on in that country, it is a fundamental misunderstanding to see those images over and over and over again of some boy walking out with a vase and saying, oh my goodness, you didn't have a plan. That's nonsense. They know what they're doing, and they're doing a terrific job, and it's untidy, and freedom's untidy, and free people are free to make mistakes and commit crimes and do bad things. They're also free to live their lives and do wonderful things, and that's what's going to happen here. Mr. Secretary, This was another violent day in the streets of Baghdad. One of Washington's nightmares came true. The Bush administration is admitting it wasn't fully prepared for the huge task of governing post-war Iraq. Troops patrol these streets knowing that to many they are not liberators but occupiers. It's a situation the Pentagon admits it failed to anticipate. The Pentagon is scoffing at suggestions that an organized guerrilla resistance is forming. 23 de julio de 2003. Para el general John Abisaid. Asunto. Definiciones. Le adjunto las definiciones de guerra de guerrillas, de insurgencia y de guerra no convencional. Han salido del diccionario del Pentágono. Gracias. A mí me parece que hay maneras de hablar de lo que hace el enemigo que, sin quererlo, ayudan al enemigo. Y maneras de hablar de lo que hace el enemigo que le dañan haciendo que su tarea sea menos legítima, más difícil. Y ahí está Rumsfeld, tratando a duras penas de entender qué significan esas palabras, intentando averiguar qué creen los demás que significan y cuáles son las que mejor podemos utilizar en beneficio de los Estados Unidos de América. One of you suggested I go to the dictionary. No, I didn't ask this question. Yes, but he would have. I have since gone to the dictionary, and I have looked up several things, one of which I can't immediately recapture, but one was guerrilla war, another was insurgency, another was unconventional war. Pardon me? No, that's someone else's business, quagmires. I don't do quagmires. As I looked at the dictionary, I'm not uncomfortable with unconventional, because it is not an army, and it is not a navy, and it is not an air force. But even there, the dictionary, the Pentagon Dictionary, I haven't looked in a regular dictionary, the Pentagon Dictionary does not even land that one perfectly on what's taking place. The Bush administration has been on a stepped-up PR campaign to stop the erosion of support at home for the dangerous mission Today, in Iraq. An unprecedented series of bombings left a trail of death and devastation. The concern that Iraq's reconstruction is, in fact, falling well short of expectations. Today in Fallujah, Iraqi guerrillas used a roadside bomb to bring in American patrol. Critics accuse the Rumsfeld team of being underprepared for post-war conditions on the ground and unwilling to share decision-making with other government agencies. Acknowledgement that long-simmering tensions over Iraq and its aftermath, particularly between the Departments of State and Defense, have now reached full boil. En octubre de 2003, me preocupaba que nos costara tanto medir nuestros progresos y redacté un memorándum titulado La guerra global contra el terror. ¿Estamos ganando o perdiendo la guerra global contra el terror? ¿Está el Departamento de Defensa cambiando lo suficiente como para enfrentarse al nuevo entorno de seguridad en el siglo XXI? ¿Son los cambios que hemos hecho y seguimos haciendo
¿Demasiado modestos y graduales? Mi impresión es que aún no hemos dado pasos verdaderamente atrevidos. Aunque hemos dado muchos pasos lógicos y sensatos en la dirección correcta. ¿Pero son suficientes?, me pregunté. Hoy carecemos de unidades de medida que nos digan si estamos ganando o perdiendo la guerra global contra el terror. ¿Estamos matando o deteniendo a más terroristas al día que los que las madrasas y los clérigos radicales reclutan y despliegan contra nosotros? Está bastante claro que la coalición puede ganar en Afganistán e Irak. De un modo u otro. Pero será un esfuerzo largo y arduo. Fue por Navidades. Recuerdo que subí al armario del teléfono de seguridad, que en mi casa está en el segundo piso, cerca de mi habitación. Ahí dentro había un sistema de sonido que sonaba como las olas del océano. Habían reunido a una serie de personas de bajo rango que podían tener alguna razón para saber dónde estaba Saddam. Se movía a diario de un lugar a otro por todo el país, desplazándose en taxis. Además, tenía a dobles por todos lados. Hombres idénticos a Saddam Hussein. Incluso tenían las mismas marcas corporales. Alguien del escalafón inferior dijo que creía saber dónde estaba Saddam. Inspeccionaron una granja perdida en medio de la nada. Había una trampilla. La abrieron. Y mira por dónde. Había un hombre desaliñado y barbudo escondido en ese agujero. Saddam Hussein llegó a la conclusión de que todo era un farol. Estados Unidos era un tigre de papel. No iban a hacer nada. La primera guerra del Golfo le hizo creer que nadie le iba a molestar. Él fue quien se impuso. Obviamente, se creía un superviviente, y durante un tiempo lo fue. Tras su captura, alguien me dijo si quería ir a ver a Saddam Hussein. Dije que no, que me gustaría hablar con Tarek Aziz. Para mí es una situación complicada. Como segundo de Saddam, era a la vez viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. Al conocerle, salías con la impresión de que era un individuo perfectamente lógico y racional. Pasé muchas horas con él. Te preguntas qué pasa por una mente como esa. Me encantaría hablar con él y descubrir en qué demonios pensaban. ¿Qué otra cosa podría haber hecho Estados Unidos para tenderles la mano y hacer que actuaran racionalmente? El 6 de febrero de 2003. Para Jim Haynes. Asunto: presos. Me preocupa que los problemas sobre los presos con los que hemos tenido que lidiar no se hayan resuelto. Y por lo que veo han caído en un pozo sin fondo. Tenemos que resolverlos. 10 de enero de 2003. Asunto: presos. Tengo que saber cuándo vais a estar preparados para informar a la Casa Blanca sobre los presos. De hecho, no creo que lo hagamos así. Por eso, deberíais estar preparados para informar a la Casa Blanca, al Consejo de Seguridad Nacional o al Comité de Directores sobre los presos, incluido el último problema que ha surgido, no más tarde del próximo martes 14 de enero. Quiero que se me informe rápidamente sobre los presos iraquíes. Es algo que me preocupa mucho. Gracias. Cuando aparecieron las fotos, tuvieron un impacto mucho mayor que cualquier cosa que había experimentado.
¿Cuál cree que fue la razón? Mostraban a gente cometiendo abusos que eran asquerosos y repugnantes. Había fotos que mostraban a guardianes del turno de noche de la prisión haciéndoles cosas a los presos que no les mataban, ni les causaban heridas permanentes, pero que eran actos de sadismo que incluían desnudez. Sabía que aquello supondría una ventaja para Al-Qaeda y para los insurgentes que estaban reclutando gente. Podrían ir enseñando cómo los americanos estaban maltratando a los presos. Iba en contra de todo lo que intentábamos hacer. Fui a ver al presidente y le dije, soy el máximo responsable y soy consciente de mi responsabilidad. Aquí tiene mi dimisión. La escribí de mi puño y letra porque no quería dictársela a nadie ni que nadie la escribiera. Tenía el profundo sentimiento de que algo terrible había ocurrido bajo mi supervisión. Me dijo, Don, entiendo tus sentimientos al respecto, pero eso no va a resolver el problema. Testifiqué ante el Congreso y testifiqué ante el Senado. Traté de averiguar cómo había sucedido todo. Cuando un barco encalla, generalmente se releva al capitán. No se puede relevar al presidente y no encontré a nadie más al que fuera justo colgarle el muerto. Así que me puse a escribir otra carta de dimisión. Aún hoy sigo creyendo que estaba en lo correcto y que hubiera sido lo mejor. Mejor para el gobierno, para el Departamento de Defensa y mejor para mí que el departamento hubiera podido contar con un nuevo liderazgo. ¿Preferiría que hubiesen aceptado su dimisión? Sí. Se asegura que las normas para interrogatorios usadas en Guantánamo se aplicaron también en Irak, lo que provocó que se cometieran estos abusos. Las pruebas demuestran lo contrario. Se llevaron a cabo 12 investigaciones sobre este tema, algunas por parte de reconocidos civiles como los antiguos secretarios de defensa, los doctores Harold Brown y James Schlesinger, y otras a cargo de militares. Sugerir que los procedimientos de Guantánamo se trasladaron a Irak es sugerir que los procedimientos de Guantánamo fomentaron ese comportamiento increíblemente erróneo, ilegal e inapropiado que tuvo lugar en Abu Ghraib, y no había nada que permitiera algo como eso. Cualquiera que lea los informes de las investigaciones sabe que ese no fue el caso. Esto es un fragmento del informe de Schlesinger. Los cambios en la política de interrogatorios del Departamento de Defensa entre el 2 de diciembre de 2002 y el 16 de abril de 2003 dieron lugar a una serie de dudas respecto a qué técnicas estaban autorizadas. Aunque fueron restringidas específicamente por el secretario de Defensa a Guantánamo y requerían su aprobación personal, que dio solo en 2 ocasiones, las técnicas implantadas en Guantánamo se trasladaron a Afganistán e Irak, donde carecieron de restricciones y control. Creo que es una evaluación justa. ¿Está diciendo que son cosas que pasan? Bueno, sabemos que en toda guerra hay cosas que surgen que no se habían planificado ni anticipado y que ocurren cosas que no deberían ocurrir.
¿No habría sido mejor no ir allí y punto? Supongo que el tiempo lo dirá. Barack Obama se opuso a la mayoría de estructuras que el presidente Bush había establecido. La prisión de Guantánamo, el concepto de detención indefinida, la Patriot Act, las comisiones militares. Y aquí estamos, años después, y todas ellas siguen existiendo. Creo que hasta cierto punto eso viene a validar las decisiones que tomó el presidente George W. Bush. Fuimos muchas veces a los hospitales militares de Bethesda y Walter Reed. La fuerza que te transmitían las familias y los propios heridos fue toda una inspiración. Había un hombre en la UBI. Los médicos dijeron que no sobreviviría. Entramos, hablamos con él, con su familia. No sé cuál es la palabra, pero su esposa dijo, sé que vivirá. Al cabo de 2 o 3 semanas, más o menos, volví allí y el médico me dijo que había sobrevivido. Increíble. Somos un país muy afortunado. Y si Dios quiere, no tendremos que volver a involucrarnos en guerras. Pero me temo que, siendo como es la naturaleza humana, tendremos que seguir pidiéndoles a hombres y mujeres jóvenes que sirvan a su país y pongan sus vidas en peligro. Cuando se tiene un cargo como el de secretario de Defensa, ¿siente que está controlando la historia o que la historia le está controlando a usted? Ni una cosa ni la otra. Obviamente uno no controla la historia. Y si la historia te controla, es que estás fracasando. ¿Se sorprende cuando relee esos memorandos? Ya lo creo que sí. Algunas de las cosas que escribí me parecen increíbles. No sé de dónde salieron todas esas palabras. February 4th. 4 de febrero de 2004. Asunto: lo que uno sabe. Hay cosas que sabes que sabes. Hay cosas que sabes que ignoras. Hay cosas que no sabes que ignoras, pero también hay cosas que ignoras que sabes. Es decir, cosas que crees que sabes, pero que resulta que desconocíamos. Si coge esas palabras y las conecta de todas las formas posibles, aún queda al menos otra combinación que no estaba ahí. Son certezas desconocidas. Las cosas que están ahí, pero que uno desconoce que las sabe. Pero el memorándum no dice eso. Dice que sabemos menos, no más de lo que creemos. ¿En serio? ¿Lo he dicho al revés? Déjeme volver a verlo. Pero también hay cosas que ignoras que sabes. Es decir, cosas que crees que sabes, pero que resulta que desconocíamos.
Creo que está al revés en el memo. Creo que es más parecido a lo que he dicho ahora que a eso. Certezas desconocidas. Creo que está persiguiendo a la presa equivocada con esto. As ubiquitous as those suicide bombers have become in Iraq, far more people are now being killed by executions than by those bombers. Another 40 bodies today dumped on the streets of Baghdad. Torture. But with an especially deadly October and Iraq tipping towards chaos. The U.S. is on the brink of failure in Iraq. A parade of generals called Rumsfeld's war strategy full. The Democrats are in. Donald Rumsfeld is out. Firing Secretary of Defense Donald Rumsfeld and replacing him with a veteran of his father's administration. Mr. President, thank you for your kind words. The great respect that I have for your leadership in this little understood, unfamiliar war, the first war of the 21st century. It is not well known, it was not well understood, it is complex for people to comprehend, and I know with certainty that over time the contributions you've made will be recorded by history. Thank you. Mr. Secretary. El 15 de diciembre de 2006, para el personal del Pentágono, de Donald Rumsfeld. Asunto: copos de nieve. La tormenta de nieve ha terminado. En los últimos 6 años han caído miles de estos memorandos. A veces en forma de tormenta, otras veces aislados en fría soledad. Sin embargo, por sorprendente que pueda parecer a aquellos que quedaron enterrados por la avalancha, hay mucha gente en el departamento que jamás recibió un copo de nieve. Este último copo de nieve está especialmente dedicado a ellos. Su mensaje es, como siempre, directo. Gracias. La tormenta de nieve ha terminado. Una última pregunta. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está hablando conmigo? Esa pregunta es maliciosa. No tengo ni idea.